Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes, agradecerles que desde tempranas horas de la madrugada están pendientes de la señal de Grupo Megavisión para mantenerse informados y posteriormente también aprovechar ese espacio de análisis político para poder comprender, entender y desde luego ampliar detalles de los temas que se abordan acá en Diálogo con Ernesto López. Así que desde ya, bienvenido, gracias, me da muchísimo gusto, como siempre, ponderar ese espacio que hacen en sus agendas para poder estar en sintonía de nuestro programa. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Milena Mayorga, quien recién fue nombrada por el Ejecutivo como embajadora de El Salvador para los Estados Unidos. Milena, gracias por acompañarme esta mañana. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy muy honrada de este nuevo cargo, de este nuevo compromiso en mi carrera política y sin duda que tengo todo el mejor empeño y entusiasmo para llevar el nombre de El Salvador en alto. Tú eres conocedor que en los últimos 10 años la mirada de El Salvador se dirigió más que todo al sur y esto afectó un poco esa relación tradicional de amistad, de lazos de cooperación inclusive con Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha tenido muy buenos acercamientos con el gobierno estadounidense y él de primera mano ha estado trabajando en mejorar esa relación desde el día número 1. Así que a mí me toca continuar el proceso de afianzar esos lazos de amistad, la cooperación que está prometida para El Salvador también y que sobre todo en este despegue económico, en esta nueva normalidad, se pueda hacer efectiva esa cooperación. Y más que todo también, te digo Ernesto, recibo con muchísimo agrado los mensajes de satisfacción, de apoyo, de solidaridad, no solamente de los salvadoreños acá, que se van a sentir muy bien representados conmigo, esos son los mensajes que me envían, sino de la diáspora. La diáspora se ha identificado mucho con que me han nombrado a mí como representante del gobierno de El Salvador en Washington, porque yo he estado muy de cerca con la diáspora, los he apoyado en cada uno de los temas que han necesitado mi respaldo en la Asamblea Legislativa. Y ¿sabes qué pasa? Que tradicionalmente en estos últimos 35 años, Ernesto, se ha visto a la diáspora y a veces hasta con, siento yo un poco despectivo el tema de los remeseros. Y sabemos que sí aportan alrededor de 5.000 millones de dólares en remesas. El 2% del PIB lo tienen ellos, 2 Pero o 3%. Cuando tú analizas, ellos primero tienen que salir con todos sus compromisos familiares, incluso de sus impuestos, colegios, qué sé yo, y mandan un porcentaje de sus ganancias a sus familias y ese nexo, ese lazo sigue vigente y sin embargo, aunque ellos son tan importantes para nuestra economía, en la Asamblea Legislativa se les ha tratado como ciudadanos de segundo grado. Bueno, vamos a tener una muy amplia conversación contigo esta mañana, sobre todo lo que representa y tal y como tú en la primera instancia lo estás describiendo, ostentar un título de esta envergadura. Tú sabes bien que este cargo es de mucho peso político, claro, ¿no? Sabes lo que representa, la responsabilidad que tiene, ¿no? Por supuesto, y yo te lo mencionaba, esos lazos de amistad que sí se desgastaron en los últimos gobiernos del FMLN, no lo podemos negar, porque sabemos las contiendas que ellos llevaron en contra del imperialismo, quemaban la bandera de Estados Unidos en este país, veíamos actos donde ponían pancartas que decía Yankee Go Home, y eso realmente era una ofensa para los salvadoreños que confiamos muchísimo siempre en esa relación de amistad que ya es tradicional con Estados Unidos y que siempre ha estado con El Salvador en los momentos más difíciles. Si nosotros nos remontamos en la historia, nos han acompañado en los momentos de más crisis de este país y la pandemia del COVID-19 no fue la excepción. Hemos visto cómo
nos acompañaron en el proceso de otorgarle a todos nuestros héroes en los hospitales todo el equipo de bioseguridad, trajes especiales, ventiladores para nuestro hospital, que es pionero en la región, y que ahora que tenemos la amenaza, Ernesto, de que viene una segunda ola ya para Europa, y es natural que esa segunda ola de repunte de casos de COVID tiene que venir a la región, es natural, y vamos a estar muy bien preparados, y ellos fueron parte de los países solidarios. Milena, ¿te esperabas este cargo, este nombramiento? Fíjate que te voy a ser sincera que varias personas se me habían acercado y me habían ellos dicho, tú tienes un muy buen perfil para embajadora en Estados Unidos. Sin embargo, tú sabes que mi contienda era... La Comisión de Relaciones Exteriores, ¿estuviste sí. en la Comisión de Relaciones Exteriores de la desde Asamblea, el día ¿no? 1 de la donde Diputación. también hay como una pequeña escuela, ¿no? Para entender y comprender qué es el Estado salvadoreño frente al tema de cooperación y relaciones con otros países. Por supuesto, ¿no? Eso también me abrió la puerta, como tú dices, a estar más cercana al tema de las relaciones internacionales, que sabemos que la dicta el gobierno de El Salvador. Nosotros en la Asamblea Legislativa nada más ratificamos convenios, pero esas decisiones las toma el gobierno, que siempre está de turno. Esto es importante que lo conozcamos porque la mecánica en otros países es diferente, pero en El Salvador es el presidente de la República quien es el que toma estas decisiones. Hace ese nombramiento, sí. Ahora, te digo, realmente muchas personas me lo venían como anunciando, de que podías proponiendo, ocupar un cargo en el extranjero. pero mi finalidad era conseguir una reelección. Tú sabes la lucha que he tenido incluso frente a la Corte Suprema de Justicia por medio de un amparo, porque me dejaron atada de manos. Trabajar en la Asamblea Legislativa. Quería seguir, digamos, esa lucha interna por querer cambiar todos aquellos patrones que a tu juicio en el país no están funcionando. Es que eso fue lo que me motivó a incorporarme a la política, poder tener un relevo generacional, porque para tener un nuevo país necesitas nueva gente. No puedes pretender cambiar algo haciendo lo mismo. Y hasta Einstein lo dijo, o sea, no puedes estar haciendo uno y otra vez lo mismo y pretender resultados distintos. Necesitas gente diferente, con una mentalidad diferente. Claro, pero ya te susurraban al oído de que te podían dar un cargo en el extranjero, ¿no? Fíjate que inclusive personas como tú, por decirlo, que me lo decían, tú serías muy buena embajadora, no hay embajadora en Washington. Sin embargo, mi misión era conseguir la reelección. No se pudo, todavía está mi amparo en la sala, todavía estoy peleando los derechos de igualdad en la Asamblea Legislativa, porque es un atropello que yo no tenga oficina, no tenga secretaria, no tenga personal administrativo a mi cargo. Mi oficina son los pasillos de la Asamblea. Y eso es una clara violación a la Constitución también. Entonces, esa era mi contienda, y querer abrir una puerta a que puedas tú reelegirte, aunque sea como un candidato independiente, porque prácticamente, si hasta la ley te permite divorciarte, y aquí prácticamente te están amarrando a casi que por 3 años más con un partido político con el cual tuve muchos problemas. Mi caso y otros, porque Francis Habla está igual que yo, Gustavo Escalante también está en la misma posición. ¿Será que ellos van a tener también un cargo? Desconozco, Ernesto. ¿Designado por el presidente? Desconozco el caso. Digo, porque también fueron con características de postura. Sus posturas fueron muy características también a las que tú asumías. Mira, lo que pasa es que hay que entender, mis primeras palabras, cuando yo estaba como candidata a diputada, me fui al centro histórico, recién inaugurado. Sí, recuerdo que te fuiste ahí. Me fui a hacer un spot en donde mencioné que para obras así iban a poder contar conmigo. ¿Por qué? Porque le llevaba beneficio a la familia salvadoreña. No me equivoqué. Inclusive el actual alcalde de San Salvador, su proyecto es extender la recuperación del centro histórico. O sea, es algo positivo. Desde ahí se notó cómo iba a ser mi estilo de trabajo en programas sociales. La resistencia de la oposición política en el país es la actitud de cambio que quiere ejercer el gobierno actual para lograr de alguna manera eliminar la corrupción como tal. Ese es el y esto es una de mis mejores cartas de presentación.
el tema que yo he abanderado, la cruzada en contra de la corrupción. Yo lamento profundamente que en la Asamblea Legislativa esto no sea tema prioritario. He propuesto una comisión permanente de transparencia y corrupción y la han engavetado. No tienen los votos. Les da miedo cerrar o reformar aquellos artículos en donde vamos a ayudarle al país para que no exista la corrupción. Cuando tú ves esa fuga de capital en concepto de evasión de impuestos, que es alta, en los últimos 10 años, por ejemplo, 17,000 millones de dólares no pagaron impuestos a este capital, es una fuga de capital que debería estar trabajando aquí en El Salvador. Pero se encuentran los mecanismos para sacar ese dinero a paraísos fiscales. Esto le ha hecho daño a El Salvador. Igualmente, cuando hablamos de la CICIES ya podría estar perfectamente funcionando en este país, no por acuerdo con el Ejecutivo o con la Fiscalía, pero no hicieron acuerdo ni con el Legislativo ni con el Judicial. Y voy a ir a hacer lobby también para que le den muchísimos más recursos a las CICIES para que realmente se pueda instalar como se debe de instalar en nuestro país y combatamos la corrupción, porque es la que nos ha robado las escuelas que no tenemos, los hospitales que no tenemos, porque al final se trataba de que colapsara el sistema educativo y hospitalario para privatizarlo. Y esto es así, hay que decirlo. Solo cierro este ciclo porque esto ha salido a relucir hoy en el marco de tu designación y es tu admiración por el coronel Monterrosa en el marco de estos archivos que se estaban pidiendo se abrieran por el caso Mozote. Mira, en una guerra siempre hay héroes y villanos, siempre hay heridas que deja la guerra de ambos lados, y yo lo mencionaba el día de ayer, hay heridas bien profundas, incluso ahora de familiares en Estados Unidos que nunca se les hizo justicia con la masacre de la Zona Rosa, en donde murieron turistas y murieron Marines que estaban ese día en una zona donde no era una zona de conflicto. Y cuando tú ves que quienes fueron los autores materiales y sobre todo también intelectuales son parte de un partido político, quieren y están en el ejercicio de la política, en un cargo, en un puesto, quieren además optar por una diputación en el Parlacen, ves que hay mucho que hacer en el país, sobre todo por la ley de reconciliación, que yo me opuse como se estaba planteando, porque blindaba a muchos criminales y quedaban casos en la impunidad, como el caso de la masacre de la Zona Rosa. Es un episodio de la Guerra de El Salvador muy oscuro, muy terrible para nuestro país, que dejó bastantes heridas, y creo que tenemos que irla sanando y poco a poco poder ir adelantando en un país que estemos unidos en una sola visión, que es sacar adelante nuestro país. Y ya no expulsar a salvadoreños que se fueron incluso por motivos de la guerra. ¿Cuántos jovencitos también eran reclutados y tuvieron que sacarlos? Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que trabajar ahora. Tweet, esas palabras que colocaste en su momento, creo que fue en el 2018, si no me equivoco, siguen siendo ponderables dentro de tu concepción admirable de Monterrosa. Mira, yo creo que tenemos derecho de palabra, de expresión. Yo soy una mujer de derecho. ¿O te arrepientes de haber escrito esas palabras? No, no me arrepiento. Todos son conscientes que es familiar para muchos militares y sobre todo para la zona del oriente del país. En su momento, ¿verdad?, lideró las fuerzas militares, y como te menciono, es un episodio en El Salvador que no quisiera que volviera a ocurrir, y tal vez dañé susceptibilidades, y lo reconozco, y por eso prefiero ahora ser mucho más prudente, pero soy una mujer de derecha y creo que son los militares el único brazo armado que debe de tener nuestro país. ¿Cuál es el mecanismo que se va a llevar? Tú tienes Tengo que hacer enviar la solicitud, una carta dirigida a la Junta Directiva. A la Junta Directiva solicitando permiso, y tengo que explicar las causas de ese permiso, porque al final sigo siendo diputada, porque fue una elección popular la que gané, fui la cuarta más votada, entré con un gran respaldo de los salvadoreños, y no lo dejaré de ser hasta el 30 de abril. Sin embargo, pues las condiciones cambian a la hora que no me permiten trabajar con idoneidad, y se me brinda esta oportunidad que está, ¿verdad?, para ir a representar a El Salvador a través de la embajada en Washington, y creería yo que no debería de por qué haber una oposición. Okay. Hay tiempos prudenciales que tienen que darse.
¿Cuándo tienes que presentarlas? ¿Es inmediato o es...? Sí, es importante que notificarlo, Ajá. pero es que no me estoy yendo el día de mañana. O sea, A eso quería llegar. Sí, hay ciertos requisitos que se toman, ¿verdad?, en consideración en el proceso. Y incluso acá, dentro de El Salvador, formar equipo, hay talleres que tengo que sobrellevar en tema de turismo. Claro, como parte de tu bagaje de promoción. Morena, estoy de acuerdo. Estoy trabajando muy de cerca también con Canciller, específicamente con la viceministra de Manos del Esperar Exterior. también que el gobierno del presidente Trump te reciba para poder dar el beneplácito, Claro, porque él tiene que dar el beneplácito, entiendes, ¿no? De acuerdo. Ellos tienen que hacer una investigación de mi perfil, cuáles han sido mis cruzadas, todo. O sea, al final creo que te hacen una buena investigación y al final te dan el beneplácito y entonces Qué bueno. pues, Yo tú te ya recibes deseo la en lo credencial. particular, y lo he venido diciendo acá, abiertamente te deseo lo mejor en esta nueva designación que tienes como embajadora ante los Estados Unidos. Porque nunca celebras a un hermano que se va. Es una ruptura, se va por obligación, se va por necesidad. Y esa es la admiración que tenemos que detener, que ya la familia no se desintegre, que unidos tengamos la oportunidad para salir adelante. Tus actividades están concentradas entonces en este momento ya en Cancillería, previo a digamos, como una preparatoria de tu trabajo, o también en la Asamblea Legislativa. Yo Obviamente. sigo hasta que no tenga las credenciales. Por eso te presenté yo con la diputada y ahora embajadora. Hasta que no tenga ya las credenciales y haya cumplido con todos los requisitos. Que por cierto no les han pagado, ¿verdad? Que por cierto no les han pagado. Dicen que hoy hoy les van van a a pagar, depositar. sí. Así que mi labor en la Asamblea Legislativa todavía sigue y mi visión, que es importante, en contra de la corrupción, mejorar el tema del transporte colectivo, la agenda medioambiental, va conmigo. Eso no voy a desistir. Un mensaje para los que no creen en ti. Mi trabajo va a hablar por mí. Yo creo que esto es importante. Al final, la población está contenta y es la mayoría, y eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Los demás verán mis resultados de mi trabajo. Pues ahora vamos a pasar a conocer varios aspectos que tienen que ver con algunos conatos o enfrentamientos o demandas que está haciendo el sector sindical municipal frente a los gobiernos locales. Esta mañana me acompaña el secretario de organización de Astran, Adolfo Ramos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Adolfo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. En primer lugar, darle gracias a Dios. En segundo lugar, a su persona y desde luego a Cadena Megavisión por este espacio tan importante que nos brindan este día para dilucidar algunas temáticas y algunas interrogantes que puedan surgir. También dar un saludo a la clase trabajadora en general, al movimiento sindical genuino de El Salvador, pero muy particularmente a los empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador por las situaciones no muy agradables que estamos viviendo. Si se hiciera una medición a través de un termómetro en cuanto a las mentiras, yo no dudo que definitivamente este señor hiciera explotar ese termómetro, porque siempre que se presenta en un medio de comunicación, este no ha sido la excepción, solamente ha sido mentiras. O será mentira que el no pago de las retenciones laborales que se nos son descontadas mes a mes. Ya tenemos 8 meses donde no existe el pago a las AFP, Procuraduría General de la República, Fondo Social para la Vivienda, Seguro Social, instituciones financieras, bancos, cooperativas y otras más. Entonces, eso en primer lugar no es mentira. No es mentira de los despidos, que ya lleva aproximadamente 75 despidos de compañeros y compañeras, mandándolos a una tipificación degradante. Gente, madres solteras con 20, 25 años de laborar en la Alcaldía de San Salvador y despedidos por el alcalde Ernesto Mason. ¿No se les está pagando, se les descuenta AFP? Todas las retenciones legales, todas las retenciones y no se son descontadas de nuestros salarios mes a mes. Y no se les él no ha pagado
Y este es un vicio que viene desde agosto del año pasado. ¿Qué es lo que hace en algunas ocasiones? Lo que hace es pagar un mes, 2 meses, pero a eso se le viene retribuyendo el impago. Y repito, hasta el día de ahora tenemos 8 meses en el no pago de las retenciones. Ese es un planteamiento bastante contradictorio e injustificado, porque hablamos de pruebas y yo invito al señor alcalde. Ahí está, por cierto, Ernesto Mason. parte de ese... Y yo invito al señor alcalde que si lo que vamos a decir o estamos diciendo en su programa muy respetable, estamos diciendo mentiras, que venga a desmentirlo o en los medios y canales que lo estime conveniente. Y es contradictorio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la privatización no es supuesto, es una realidad de los servicios municipales. Tenemos, por ejemplo, el contrato que tiene con la empresa Atesa, la empresa colombiana, que por cierto privatizó allá en Santa Tecla los desechos municipales y por ende hubieron múltiples despidos. La misma empresa que quiso privatizar el desecho sólidos allá en Soyapango, donde gracias a Dios y a la lucha en unidad de los trabajadores se logró contener esa situación, esa privatización. Es que el contrato es claro y en el contrato queda abierta la posibilidad del aumento en los impuestos municipales. Y decía, para una campaña publicitaria, por lo que tenemos en el escenario, la campaña política partidaria, el planteamiento es hasta ciertamente ambiguo, porque en la práctica, o sea, quiere vender la idea de una reactivación económica, pero en la práctica es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón? Simplemente porque él sabe que no tiene una política municipal de recaudación de impuestos, pero sí tiene una política municipal, incluso que el dinero de los trabajadores es para pagar salarios de un comité de aplausos que anda con él e incluso haciéndole la campaña política. En el caso de Soyapango, sindicalistas dicen que el descontento es porque la comuna de Soyapango pretende privatizar el servicio de recolección de desechos sólidos, que es un punto también que está en agenda, de los cuales ustedes están denunciando, don Adolfo. Por supuesto, en el tema de Soyapango, obviamente eso está sobre el escenario y en la mente del señor alcalde Juan Pablo Álvarez. Es más, él a través de las redes subió a subasta pública la concesión de los desechos municipales. Entonces, es un llamado de alerta para la clase trabajadora en Soyapango estar atentos. Es más, allá hubieron 3 compañeros lesionados, gracias a Dios están fuera de peligro, pero se dio el hecho. Entonces, para nosotros es una planificación sistematizada en cuanto no al golpe a las organizaciones sindicales, sino una aniquilación a través de sus dirigentes. Lo que mencionaba, la muerte lamentable, vil y cobarde, el asesinato de nuestro compañero dirigente, Weder Arturo Meléndez. El ataque sistematizado en contra del señor ministro Rolando Castro, quiere decir de que ahora no se ataca solamente a la clase sindical genuina, sino que también ahora a funcionarios públicos, como el caso del señor ministro. ¿Por qué razón? Simple y llanamente por tutelar los derechos y los atropellos a los cuales estamos siendo llevados y golpeados en un contexto general. Hasta el día de ahora, esa es la función que desarrolla el señor ministro, muy loable, porque anteriormente ahí lo que se tutelaba eran los derechos de las empresas privadas para seguir atropellando la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores, a través de un muy buen y excelente equipo de trabajo que le acompaña, y eso está dentro del marco de sus funciones, número 1. Pero si vemos a los autores materiales de esto, están las investigaciones en el caso, son empleados de la misma alcaldía de San Salvador, comité de aplauso del alcalde. Y cuando hace referencia al tema de las plazas fantasmas, bueno, estos señores nunca llegaron a trabajar, ¿verdad? Tenemos el asesinato de nuestro compañero Weder, igual en las mismas circunstancias. A él le dieron seguimiento
hasta llegar a la ejecución del asesinato. Estamos sobre la base en la investigación del compañero Weder Meléndez, hay un proceso investigativo. En el caso del señor ministro de Trabajo, hay personas detenidas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay altos indicios de que probablemente incluso el señor alcalde puede estar detrás de estas maquinaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacerle el llamado al señor fiscal que ni tan siquiera un pronunciamiento ha existido en estos casos. Al señor procurador de Derechos Humanos, Apolonio, que por lo consiguiente tampoco. Entonces, ¿por qué no actúa ante estos hechos? Pero sí judicializa casos como en el tema de los compañeros del órgano judicial que tienen un proceso, y más sin embargo, ¿por qué hay altos índices de la confabulación incluso dentro de la alcaldía? Bueno, hay una situación en el escenario. Cuando yo leo la palabra de los contratos, que estos son operadores, yo solo hago la relación y lo asocio con el tema de como financiero prácticamente de estructuras criminales, negociador, y por eso el señor alcalde tiene un proceso abreviado en los juzgados, en los tribunales correspondientes, donde incluso hemos pedido a la jueza quinta de instrucción que le quite ese beneficio, porque ese es un beneficio, lo mande a los tribunales correspondientes y pueda ser puesto a la orden para que incluso tiene que pagar con cárcel. Ahora, todo esto tiene que ver con los intereses económicos por la privatización de los servicios. Es que aquí está el ejemplo, el claro ejemplo, Ernesto. Aquí está. Ahí están las diferencias. ¿Soyapango es igual también, como usted mismo me lo decía, extra cámara? Porque en Soyapango también han habido situaciones similares donde incluso un agente del CAN es acusado de herir a varios sindicalistas. Sí, pero ahí el alcalde tiene que debe de tener responsabilidad penal, porque hay audios donde él hizo un llamado a la incitación, incluso irle a dar fuego a los camiones para que dijeran que eran los trabajadores los que le habían... y ellos lo que estaban haciendo era resguardando los bienes municipales. Debe de tener una responsabilidad penal. Pero vayámonos al otro escenario. Hay una declaración que acaba de hacer o que hizo el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, y dice: en Soyapango trabajamos con pruebas, ¿verdad? No con chambres. No, por supuesto, si es que el ataque directo a los compañeros lesionados no son un chambre, el llamado al señor alcalde. Es más, hay un proceso sobre esa base. Lo que yo digo es que en alguna medida él debe de tener responsabilidad penal. Pero volvamos al escenario de la privatización y de las demandas del no pago de las retenciones. Esto está tipificado y es un hecho condenable y que está incluso pagadero con cárcel entre 2, 4, 6 y 8 años. ¿Por qué el señor fiscal no ha puesto cartas en el asunto? Ese es el llamado específico. ¿Por qué no se ha pronunciado ante este caso? Él debería de judicializar estos casos y mandarlos a los tribunales correspondientes. Si ya tiene aproximadamente 7 meses en su poder la documentación con pruebas contundentes, debería de judicializar el caso, mandarlos a los tribunales correspondientes, porque Ernesto Mason debería ya de estar preso. A ver, enfrentamos muchos obstáculos, dice Ernesto Mason, y muchas adversidades, y incluso acosos y ataques de los mismos trabajadores que están siendo manipulados, en este caso por la administración actual de gobierno, dice. Los compañeros que han sido despedidos no han sido manipulados. Ese es un término lleno de falacia. Y dice que detrás de todo eso está precisamente, en este caso, el ministro de Trabajo, dice Ernesto Mason. Es que el alcalde está tan obsesionado con nuestra organización, está tan obsesionado de que inventa una sarta de mentiras por un lado, al siguiente día está inventando otras mentiras para justificar sus actitudes, sus irresponsabilidades, el robo del dinero de los trabajadores municipales, para justificar. Entonces él quiere desviar la atención y montar cortinas de humo.
Un poco para asumir el papel del ausente, en este mismo programa, estoy recogiendo un poco las declaraciones que diera en este mismo programa. Nosotros presentamos pruebas de lo que estaban haciendo, de cómo estaban siendo financiados con recursos públicos, recursos del Estado, como andaban tratando de comprar votos con paquetes alimenticios que les proporcionaban, y ahí hablaba precisamente de la función del ministro, luego de conocer y que no les quedara duda de que el sindicalista estaba detrás de todo esto, las autoridades del partido procedieron a retirar. En este caso habla de un señor ahí en particular sobre ese tema. No, es que mire, es que una cosa es tener un espíritu de servicio a los más desprotegidos en este país, y yo creo que dentro de las funciones del señor alcalde, que es muy bueno que lo recibe la gente, por la gente, pero las actitudes del alcalde son puramente de cara a campañas electorales. ¿Ustedes no se están prestando a un juego político electoral? Solamente repito, el alcalde incluso, no dudamos de que ha tenido financiamiento de parte del Ejecutivo, porque eso es lo que él anda haciendo en estos momentos, mendigando para su campaña política. Entonces, pero más sin embargo, cuando usted hace la pregunta que si nosotros no nos estamos prestando a una campaña política electoral... ¿Para desestabilizar su gestión? No, es que ¿quién es el peor enemigo del alcalde? Él mismo. Él se está generando desestabilización. Ellos saben que ante la retina de la opinión pública no tienen un augurio favorable de cara a los resultados electorales. Y eso lo dice la opinión pública, no lo dice Astrán, no lo dice el ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué implica eso? Que él en su desesperación, y es tanta la obsesión con nuestra organización, que este señor, me atrevo a decir que ni duerme. Pero no duerme también por estar gestando planes maquiavélicos. Hay un grupo élite en la alcaldía de San Salvador donde se están viendo beneficiados con empresas particulares, familiares, con el tema de los contratos. Y esto, del ejemplo que le daba, de los intereses en mora, y esto no es una campaña política electoral o que estemos detrás de todo esto. Ok, vamos a estar atentos a darle seguimiento a esta situación, que no es nueva, y sobre todo también para conocer también el otro ángulo de la moneda, como siempre estamos prestos a conocer los dos lados de la información. Don Adolfo, se me fue el tiempo, quiero agradecerle que me haya permitido esta vez conversar con usted y conocer la opinión de ustedes como trabajadores frente a este supuesto impago de cuotas retenidas, despidos de trabajadores, la supuesta privatización de servicios municipales y también pues la demanda que ustedes hacen para el esclarecimiento de la muerte de uno de sus compañeros. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, a su persona en particular, al grupo Megavisión, y solo termino diciendo algo. Hacerle llamado al fiscal nuevamente para que ponga manos en la problemática que estamos viendo, número uno. Y número dos, si el alcalde tiene la impresión de que lo que hemos dicho acá es para favorecer campañas políticas o es para contrarrestar el trabajo que él dice que hace, que no está haciendo nada bueno, entonces decirle que si este día hemos dicho mentiras o he dicho mentiras, que venga con pruebas contundentes y demuestre lo contrario. Le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.